Saludos desde Chile, colegas. Espero que estos 20 minutos podamos compartir experiencias de la fisioterapia, específicamente con uso de la CIF para fortalecer las políticas y la gestión en nuestra profesión. Espero que se entretengan y que hagamos una actividad dinámica terminando la actividad. Soy Daniel Cid, soy instructor CIF certificado por la Organización Mundial de la Salud y colaborador del grupo FDRG de la misma entidad. Sigamos en conversación a través de Twitter, como dice ahí abajo, Dan Cif. Los seguimos. Nos vemos. El rol del profesional en rehabilitación está amparado por políticas mundiales y recomendaciones mundiales. En este caso vamos a hablar de la OMS y desde la perspectiva del funcionamiento y la discapacidad, donde se ha propuesto un plan de acción mundial hacia el 2021, considerando los procesos de rehabilitación, inclusión, intervención, diagnóstico, cobertura. Voy a dar un ejemplo en infancia, que está alineado con políticas mundiales de la ONU, donde la protección del embarazo y la salud materna es clave para que ese desarrollo infantil sea óptimo. Ese desarrollo infantil saludable va a depender de vacunaciones, va a depender de diagnósticos tempranos y oportunos y de intervenciones oportunas según las necesidades que ellos tengan. Además, estos niños deben tener acceso a la educación, específicamente a nivel primario. Lo vamos a ver desde 3 puntos de vista. El primero es a nivel mundial, en este caso la infancia, que todos los niños o todas las personas tienen los mismos derechos. Desde esa perspectiva, a nivel mundial y a nivel nacional o regional, las políticas y programas deben fortalecer y mejorar el acceso a los servicios y programas. Es por eso que la cantidad de fisioterapeutas deben estar estructurados según las necesidades de esos países, según las necesidades de evaluación, según las necesidades de intervención. Por lo tanto, necesitamos informar o tener datos nacionales respecto a los requerimientos de intervención en este grupo. Esto mismo es un ejemplo para otros grupos etarios, ya sea adultos o adultos mayores, por ejemplo, la demencia. Otro grupo que va de la mano con estas políticas nacionales o programas nacionales es ya a nivel más intermedio, donde van los hospitales, centros de salud, clínicas, escuelas, como por ejemplo, en este caso, niños con inclusión o un niño hospitalizado, donde se debe reforzar y ampliar los servicios de rehabilitación con profesionales que manejen o que intervengan las necesidades de ese grupo específico, ya sea si tienen enfermedades respiratorias, enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades neuromusculares o inclusión en el aula escolar, inclusión en juegos, inclusión o ambientes que deben facilitar la inclusión, donde hay profesionales que tienen que tener competencias para facilitar eso. Y también deben existir indicadores respecto a si existen estos servicios y si estos servicios están entregando o no esas prestaciones. Por lo tanto, se necesita generar información de esos lugares, de las prestaciones que se están haciendo en esos servicios de rehabilitación. Y el último nivel, que es el más importante y el más complejo, es cuando se interviene a la persona y a la familia. Es aquí donde incorporamos 100% todas las categorías de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, pero para el fisioterapeuta existe un grupo de categorías de la CIF que va a facilitar definir indicadores para hacer evaluación, generar diagnósticos, generar planes, proponer metas, hacer seguimiento y seguir
un proceso de registro para nuevas evaluaciones y ver la eficiencia o eficacia de esas intervenciones, ya sea a nivel familiar o ya sea a nivel individual. Estamos pasando de un modelo biomédico donde la enfermedad es prioritaria a un modelo biopsicosocial, donde esa enfermedad que tiene una persona o ese individuo está en un contexto familiar, social, comunitario y que requiere apoyos. Por lo tanto, ya no es la intervención de la columna sola, no es la intervención del hombro o del problema respiratorio, sino que cómo esa persona que vive en ese entorno requiere apoyos. Ese es el modelo integrativo del funcionamiento y la discapacidad. Y que ustedes lo conocen, ustedes lo han visto, lo han leído o lo han encontrado, donde tenemos las funciones y estructuras corporales, actividades, participación, factores ambientales, factores personales y la condición de salud. ¿Qué destaco acá? Todo el modelo está interrelacionado. Por eso son multidireccionales las relaciones. Un ejemplo claro de eso, si yo tengo un ambiente contaminado como un factor ambiental, probablemente va a tener problemas respiratorios. Probablemente va a generar que esa persona no pueda participar en la sociedad y probablemente se va a exacerbar esa condición de salud. Generalmente ese modelo biomédico se quedaba en la condición de salud, en la estructura y la función. Pero ahora, con el modelo biopsicosocial, se incorporan las funciones, actividades y participación. El desafío de la OMS es tener un lenguaje universal. Nosotros conocemos desde hace muchos años la clasificación internacional de enfermedades, la cual clasifica la neumonía, el accidente cerebrovascular, parálisis cerebral, síndrome de West, cáncer, Alzheimer, Parkinson, EPOC, entre otras. Pero esos diagnósticos no entregan información de gravedad, de consecuencias ni de funcionalidad. Es por eso que la OMS creó o desarrolló el uso de una clasificación que incorpore funciones mentales, tolerancia al ejercicio, patrón de marcha, cómo se relacionan con otros o vestirse. Y ahí es donde nació la Clasificación Internacional del Funcionamiento, CIF, que sí puede entregar información de desempeño, sí puede entregar información de bienestar, sí puede entregar información de calidad de vida. Por lo tanto, ambas clasificaciones, la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE, y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, deben utilizarse de manera conjunta o deben ser utilizadas de manera complementaria. Tenemos dos pacientes, paciente 1, paciente 2. El paciente 1 en azul tiene 55 años, tiene un accidente cerebrovascular isquémico de la arteria cerebral media derecha, sin antecedentes mórbidos y maratonista. Ustedes pueden ver que el paciente 2, el que está en color verde, es el mismo paciente. Vamos a evaluar el día 5, el día 30 y cómo responde desde el punto de vista del funcionamiento. El paciente 1 no puede hacer giros de manera autónoma y el paciente 2 al día 5 ya puede caminar con alguna ayuda técnica. El paciente 1 recién al día 30 está realizando transiciones hacia la cama. En cambio, el paciente 2 puede subir y bajar escaleras. ¿Qué significa esto? Que hay información clave respecto al funcionamiento humano y que los pacientes con el diagnóstico no cumplía toda la información necesaria o que se requería para hacer evaluaciones, mediciones, de estas evaluaciones y mediciones, registros, esos registros, generación de indicadores y esos indicadores facilitan el desarrollo de una gestión dentro de la institución que finalmente se ve reflejada en nuevas políticas públicas. Por eso es importante utilizar la clasificación,
Por eso nos va a servir para generar indicadores, los cuales pueden ser indicadores de proceso, de resultado, de calidad, de insumo, de costos, que están asociados a la gestión clínica. Y si queremos tener un lenguaje universal, también podemos tener calificaciones universales. Es por eso que esta clasificación nos propone, nos sugiere utilizar esta modalidad de calificación para poder comparar datos dentro de las mismas unidades, dentro de los mismos países, y comparar los datos entre los países para saber a nivel mundial cómo están funcionando las políticas públicas en rehabilitación, en inclusión, en intervención, en diagnóstico, en estrategias de manejo o de programas donde probablemente van a requerir fisioterapeutas, y esos fisioterapeutas, por las características de esos pacientes, van a tener que ser quizás especialistas. ¿Cuál es el desafío entonces para la fisioterapia? El generar, desarrollar, validar indicadores, o sea, medidas que capturen información relevante asociada a nuestra expertise, o sea, el movimiento, para monitorear procesos y resultados. Esta clasificación nos entrega una gama de categorías que nos va a facilitar generar esos indicadores, validar esos indicadores, comparar esos indicadores dentro de los servicios, dentro de las instituciones, dentro de los países y entre los países, lo que va a fortalecer nuestra profesión. Así que los dejo invitados a identificar evaluaciones e instrumentos propios de la profesión como experto del movimiento, donde los vamos a ir vinculando a esas categorías de la CIF, validar y comparar los resultados de la misma unidad en distintos periodos. O sea, si yo hoy día evalué si los pacientes con accidente cerebrovascular giran en la cama y se sientan, en promedio, ¿cuánto tiempo se logra ese resultado? Si lo tiene que hacer un fisioterapeuta especialista o lo puede hacer un fisioterapeuta general. Replicar esas mediciones en otras unidades, comparar un hospital 1 con un hospital 2 y definir estándares, los cuales publicados se tienen que usar como referencia, principalmente los protocolos de evaluación, los diagnósticos que se están usando y de la mano esos indicadores, los cuales nos van a decir que en promedio, en 5 días, en 15 días, en 35 días, el paciente con tales características del punto de vista funcional va a lograr un X grado de autonomía. Un ejemplo final de una categoría que ustedes la conocen y que la utilizan desde que el fisioterapeuta nació, se creó, es cómo una persona tolera el esfuerzo. Y ahí tenemos un ejemplo de un instrumento que está validado en muchos países, que es el test de marcha de 6 minutos. Entonces, ese test de marcha de 6 minutos se puede utilizar en la categoría funciones relacionadas con la tolerancia al esfuerzo, y ese puede ser un indicador que se utiliza en ese hospital, esa clínica, que puede ser un indicador que se solicite desde el nivel ministerial y que debe compararse en pacientes que definan los profesionales fisioterapeutas de ese país. Por ejemplo, ese indicador se debería usar en pacientes con patología coronaria, pacientes con patología oncológica, pacientes en etapas agudas, en etapas crónicas de hipertensión arterial, en programas de diabetes mellitus. Ahí ustedes tienen que definir en qué programas se incorporan esas categorías o esa categoría. Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando, buscando, estudiando la clasificación y llegar a acuerdos respecto a la categoría, a su significado y el desafío que tenemos como profesión de validar instrumentos, de utilizar los instrumentos, registrar la información y después hacer
gestión y finalmente política pública. Esta última diapositiva tiene la intención de que conozcan lo que hemos estado haciendo estos últimos años con la finalidad de fortalecer el rol del fisioterapeuta dentro de este equipo de salud con un lenguaje universal desde la mirada de derechos humanos, desde la mirada biopsicosocial y utilizando los conceptos de la Clasificación Internacional del Funcionamiento CIF de manera que podamos tener ese lenguaje universal e integrarlo en las evaluaciones, en los diagnósticos, en los planes, en las intervenciones, en el registro, en la generación de indicadores y posteriormente, con todo eso agrupado, poder fortalecer política pública. Es clave tener un modelo formativo en el uso de esta clasificación, ya que no es fácil comprenderla y han sido años de trabajo, de ensayo-error con los profesionales que se han ido formando para buscar una metodología de aprendizaje de la clasificación. Felizmente tenemos este trabajo presentado en la reunión de la OMS en el año pasado, en la cual nos dimos cuenta que hemos generado un impacto muy grande con cada uno de los cursos, ya sea la modalidad introductoria, básica, como la sensibilización. Estas nos van a servir para potenciar el rol académico de investigación que tienen que generar las universidades, fortalecer la sistematización de la información que tienen que generar los clínicos que trabajan con los pacientes, que trabajan en las comunidades y que tienen que utilizar instrumentos validados, tienen que registrar la información y tienen que juntar información común con la finalidad de que se pueda comparar en el tiempo y se pueda comparar entre distintos servicios y ojalá compararlo entre los distintos países, en este caso en nuestra profesión. Ese profesional clínico junto a ese profesional académico tienen que vincularse con el gremio. Sin el gremio no se van a poder hacer políticas públicas donde los ministerios que tienen sus propios intereses y que tienen que demostrar la relevancia de la profesión necesita indicadores propios de la profesión. No nos sirve demostrar cuántas atenciones en neumonía estamos haciendo, porque eso es información de una enfermedad, sino que necesitamos saber, conocer cuántas intervenciones estamos haciendo en rehabilitación cardiopulmonar, en recuperación de la marcha, en recuperación de la movilidad precoz, en recuperación de la funcionalidad física para incluirse en la sociedad. Son informaciones que tenemos que organizar y que tenemos que tener ese lenguaje universal común para poder ordenarnos y comunicarnos y presentar la información. Esta es una contribución que pueden analizarla, discutirla y, como se los he dicho siempre, estamos abiertos a poder seguir conversando, a seguir compartiendo y para mí ha sido muy grato la invitación a ser parte de este congreso, aunque no presencial, pero sí me siento que estoy allá. Y para terminar, los dejo invitados a seguir en contacto a través de Facebook en Funcionamiento Humano, a través de Twitter, como ya lo han visto durante toda la presentación, en Dansif con doble N, y a través del correo contacto@cideas.cl. En mi página cideas.cl hay mucha más información y podemos seguir trabajando en este tremendo desafío que, como me lo dijo alguna vez uno de mis pacientes regalones, Monseñor Camus Larenas, en los desafíos importantes hay que trabajar con prudencia, pero con firmeza. Muchas gracias.